Saludos mis hermanos de los grupos familiares de la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Y saludos igualmente a todos aquellos que se unen a nuestro estudio de donde quiera que sea. Sé que muchos hermanos, personas están mirando estos programas aún de otros países, así que todos bienvenidos. Y estamos estudiando el libro de Éxodo. Y hemos estado mirando, este sería ya el estudio número 9. Desde que salieron de Egipto, donde estaban esclavizados, y todo el trayecto hasta este momento que vamos a ver en el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque en ella siempre encontramos algo bueno para nuestras vidas, por lo eficaz que es, por lo poderosa que es. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y nos enseña cómo interpretar y cómo aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser simples oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues por donde vamos en la historia es el capítulo 18 y vamos a ver algo interesante que es una visita familiar que recibe Moisés, el líder del pueblo hebreo, y se trata nada más y nada menos que su suegro, Jetro. Y vamos a ver qué interesante la misión que él trae al presentarse allí con Moisés. Vamos a ver ahí, comenzamos en el capítulo 18, versículos 1 al 7, para comenzar a ver este devocional bíblico, qué enseñanza podemos aplicar ahí a nuestras vidas. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Así que vemos la introducción, la parte de cuando llegó Jetro a visitar a Moisés allá que estaba en el desierto. La pregunta 1. En el versículo 1 vemos a Jetro, el suegro de Moisés, visitándole. ¿Cuál fue la aparente motivación de esta visita? Claro, también vemos que le llegó a la esposa de Moisés y a sus dos hijos. Pero definitivamente, por lo que ahí se narra, todo parece indicar que lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, lo que hizo Dios con Moisés, fue lo que motivó a Jetro a venirlo a ver. Parece que quería ver con sus ojos realmente todo lo que había pasado. Bueno, habían pasado cosas maravillosas, ¿verdad? Sobre todo, no solamente las plagas con que salió de Egipto, sino la forma en que se abrió el mar rojo, la forma en que el desierto, bueno, los milagros, el maná con las codornices, la victoria contra Amalek, que varias cosas ya habían ocurrido donde se había mostrado el poder de Dios, y definitivamente Jetro quería averiguar y ver de cerca y estar con su yerno después de haber escuchado esas cosas. Ahora, aplicando esto, ¿creen que de igual manera las gentes que nos conocen pudieran acercarse a nosotros averiguando sobre nuestro Dios? Ojalá que siempre sea así. Que vivamos a Cristo de tal manera que las personas quieran venir a nosotros y decirnos: quiero que nos hables acerca de ese Dios que te cambió, que te transformó. Algo pasó en tu vida. Y definitivamente eso es a partir del testimonio de lo que realmente Dios hizo. Si supuestamente conocimos a Cristo, digo supuestamente porque si nada pasó, si seguimos en los mismos pecados, en los mismos vicios, en las mismas malas costumbres, si no hubo una transformación verdadera en nuestra vida, no vamos a llamar la atención de ninguna manera acerca de que algo grande pasó, y eso es Jesucristo. Ahora, si fue verdadera nuestra conversión, si realmente ha habido un nuevo nacimiento y hay un testimonio de eso a través de nuestro comportamiento, definitivamente eso puede
motivar a las personas a acercarse a nosotros para saber qué fue lo que pasó. Porque definitivamente las personas que están en la condición en la cual nosotros estábamos, perdidos y envueltos y esclavizados, estarían interesados en conocer acerca de nuestro Dios, del Dios verdadero. Ahora, la pregunta 3. En este pasaje vemos que Jetro trajo a Moisés, a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué creen que fue importante este gesto de Jetro? Bueno, definitivamente por alguna razón la Biblia no especifica por qué Moisés mandó de regreso a sus padres, a su esposa con sus hijos, pero por alguna razón eso sucedió, pero eso no es saludable para ninguna familia. Así que es importante este gesto porque de nuevo reunificó la familia que estaba dividida. Nada debe dividir nuestra familia. Yo sé que a veces, bueno, quizás de una manera temporal hay alguna separación, pero dividirnos, los esposos deben estar unidos, los padres con sus hijos menores deben de estar unidos. Es un núcleo familiar. Ni el dinero, ni las oportunidades, nada de estas cosas debiera dividir la familia. Pienso honestamente que no vale la pena perder la cercanía de nuestros hijos por tal de ayudarles económicamente. Esa es mi posición. Creo que todos debemos estar juntos en las buenas o en las malas. El crecimiento de nuestros hijos después que pase ya no tiene remedio. No estuvimos con ellos y vamos a perder esa oportunidad. Así que creo que lo que hizo Jetro fue muy bien hecho y eso se aplica a nosotros hoy. La familia debe de estar unidas. Ahora, ahí en los versículos 2 y 4 vemos las razones por las cuales Moisés le puso sus nombres a sus hijos, Gersón y Eliezer. Ahora, esos nombres, ¿qué pudieran reflejar sobre el carácter de Moisés? Bueno, Gersón significa forastero. Y yo creo que eso refleja el amor de Moisés por su pueblo. Él tuvo que dejar a su pueblo. Recuerden la posición que él tenía allá importante como hijo adoptivo del faraón. Pero cuando pasó aquello del egipcio, que él mató al egipcio y tuvo que salir huyendo, se refugió en Madián, ahí donde conoció a su futura esposa. Pero él siguió amando a su pueblo. Por eso el primer hijo le puso forastero. Siempre seré forastero, mi pueblo siempre será Israel. Así que eso habla del carácter de él. Ahora, Eliezer significa mi Dios ayuda. Y definitivamente ahí está reconociendo el Dios poderoso que tiene, el Dios poderoso que lo salvó cuando él huyó de Egipto. Y eso refleja igualmente la posición que Dios tenía en su vida, la posición que Dios tenía para él. Aplicando esto de los nombres a nuestros días hoy, a ti y a mí, referente a lo que significa Dios para nosotros, ¿qué nombre pondríamos quizás a alguno de nuestros hijos? Bueno, si fuera hambre, quizás podríamos ponerle esperanza, hablando de la esperanza que tenemos en Cristo, o paz, por la paz que hemos recibido, amor, por el amor que tenemos de parte de Dios, Salvador, si es varón pensando que Dios es nuestro Salvador, justo, tenemos un Dios justo, amigo, consuelo, que ese sí es un nombre igual que justo, del consuelo que hemos recibido en Jesucristo, bueno, etcétera. Y qué bonito que reflejen las cosas que parecen quizás no tan importantes en nuestra vida, lo que significa Dios para nosotros. No estoy sugiriendo que le pongamos esos nombres a los hijos, ¿ok? Estoy usando esto como una ilustración de tener en cuenta en nuestra vida, como hizo Moisés, las cosas importantes que tienen que ver con el Señor y con nuestra vida. Ahora, en el versículo 7, vemos a Moisés besando a su suegro. ¿Qué aprenderemos de eso? Bueno, no creo que debemos aprender que debemos salir corriendo a darle besos a nuestro suegro, porque a lo mejor no le gusta que le besemos. Lo que tiene a su suegro vivo, el mío ya está con el Señor. Pero yo creo que, bueno, definitivamente es una costumbre de ese lugar todavía, que los hombres se besen como expresión de cariño. Bueno, en mi cultura yo crecí besando a mis tíos, y besando a mi papá, besando a mi abuelo, varones, no hay problema en esto. En otras culturas quizás sea eso más distinto y no existan esas expresiones de afecto entre hombres tan de esa manera. Pero
¿Qué expresa realmente positivo eso? Bueno, expresar amor y expresar cariño es importante. Abrazar, besar, jugar con nuestros hijos del mismo sexo, en el caso sobre todo de los varones, es importante. Es una necesidad que ellos sientan ese afecto de su padre. Y eso, hermanos, es muy importante aquellos que tienen hijos varones. Tuve la bendición de tener 2 hijos varones y con ellos jugábamos de mano, nos tirábamos en el piso, nos abrazábamos, besábamos. Y no quiere decir que le enseñemos que eso sea cosa de mujer. Es una necesidad, pienso yo, de los hijos tener esa identidad con su padre. Y aquí Jethro usó esa expresión de saludo, lo cual en mi punto de vista es bien, bien saludable que nosotros mantengamos, aunque las culturas sean distintas, entendemos eso. Ahora, vamos a seguir la historia. Y en los versículos 8 al 18, 8 al 12, que dice así: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jehová, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué interesante. Allí la conversación que tuvieron Moisés con su suegro. Y vemos que allí no se empezaron a hablar de otras cosas, sino fueron directos a un punto importante. Y Moisés de nuevo reitera e informa a su suegro de lo que había pasado a modo de testimonio. Ahora, ¿en qué basó Moisés el testimonio que compartió con su suegro? Y eso está en el versículo 8. Bueno, lo basó en todo lo que Dios hizo con ellos, con poder y con amor. Y eso es importante acerca de la base de cualquier testimonio que nosotros podamos dar, basado en el Señor. Ahora, ¿en qué se debe basar entonces hoy el testimonio que compartimos con otros? Ahora como cristianos. Bueno, igualmente, en lo que Dios por amor y con su poder hizo en nuestras vidas. Nuestro testimonio se trata de Él, de lo que Él hizo con poder en nosotros. Y bueno, como hizo el apóstol Pablo cada vez que hablaba de su encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, en el camino de Damasco, él lo contaba hablando primero de cómo era su vida antes de haber conocido a Cristo, cómo fue ese encuentro con Cristo y cómo Cristo cambió su vida, y cómo después fue la nueva vida en Cristo. Y esas 3 cosas deben ser igualmente la base de nuestro testimonio. Antes un encuentro y después. Claro que ese testimonio hablado tiene que estar compartido con un testimonio que se vive. Ahora, en los versículos 9 al 12, ¿qué tuvo Jethro según lo vemos allí? ¿Qué tuvo? Bueno, tuvo alegría de ver el poder de Dios y tuvo ese gozo. Además, él hizo una acción tremenda de bendecir el nombre del Señor. Lo bendijo. No sé si antes lo había hecho, quizás fue por primera vez. Y algo maravilloso que vemos en ese texto es que él reconoció que el único y verdadero Dios era Jehová. No los dioses de su pueblo y de lo que él conocía alrededor. Eran dioses falsos, dioses con minúscula. Dios con mayúscula verdadero era Jehová, y ahora lo comprobó cuando vio eso. Así que ahí, de cierta manera, Jethro se convirtió en un nuevo creyente, ¿verdad? En base al testimonio que escuchó de Moisés. Ahora, ¿podremos decir que en estas acciones de Jethro se puede comparar con las de un nuevo cristiano ahora? ¿Qué creen? Creo que sí. Porque cuando una persona conoce a Cristo, generalmente, y es genuino, hace eso mismo. Siente gozo en su vida, bendice el nombre del Señor. Le alaba en adoración. Y lo más importante, lo reconoce a Cristo
como que realmente sí es el único y verdadero camino para encontrarse con el Señor. Ahora, en los versículos 13 al 18, vemos allí cómo Jetro, que parece que sí era un hombre observador, cómo funcionaba Moisés como líder a la hora de juzgar y atender los asuntos del pueblo. Y lo que él vio es que había una línea de personas desde por la mañana hasta tarde atendiendo Moisés los asuntos de ellos uno a uno, y aquello definitivamente era desgastante y no funcionaba del todo bien. Y Jetro se lo dice sinceramente a Moisés: eso es un error. Las cosas no están funcionando, el pueblo no está bien atendido y tú te estás quemando, te estás desgastando. Ahora vamos a ver el consejo que le da allí en el Éxodo 18, igualmente, los versículos 19 al 25. Y la reacción de Moisés, lo que él hace. Dice así: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Bueno, hasta el 25. Así que qué interesante, ¿verdad? Qué buen consejo y qué buena manera organizada de trabajar. Ahora, según los versículos 19 y 21, ¿cuál fue la responsabilidad de Moisés como líder a la hora de atender al pueblo? Según el consejo de Jetro. Bueno, hay varias cosas ahí. Someter a Dios los asuntos del pueblo. Quiere decir, él iba a poner delante de Dios, intercediendo delante de Dios por el asunto del pueblo. Así que tenía que ser un hombre de oración y de intercesión. También vemos allí que él debía tener la responsabilidad de enseñar al pueblo sobre las leyes de Dios y cómo debieran ellos comportarse. Quiere decir, enseñarle la palabra de Dios, pero que la aplicaran a sus vidas. Quiere decir que debía de ser un maestro, un discipulador. Pero después debía de escoger a colaboradores con discernimiento espiritual, hombres de buen testimonio, para que directamente atendieran al pueblo de una manera organizada, de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y también ocuparse entonces de los asuntos más importantes que llevarían a él, que los demás no podrían resolver. ¡Wow! ¿Cómo se parece eso, verdad? A la labor de un pastor ahora, de un líder de la iglesia, que sea un hombre de oración, un hombre que enseñe, que predique, que discipula, un hombre organizado para que otros le ayuden como colaboradores en las labores del reino. Ahora, según el versículo 23, debía Moisés, sin tener en cuenta ninguna otra cosa, aceptar las recomendaciones de Jetro. Así, tú me lo aconsejas, tú eres mi suegro y ya lo voy a poner en práctica. No. Ahí nos enseña en ese versículo que debía de buscar la voluntad de Dios primero. Así que eso estaba sujeto a que realmente Dios lo aprobara, y así él lo hizo. Ahora, el consejo de Jetro a Moisés tendrá algún respaldo bíblico para ser usado en la iglesia para su buen funcionamiento. ¿Qué creen ustedes? Definitivamente sí. Y hay un texto ahí que quiero recordárselo, que está en Romanos capítulo 12, los versículos 4 al 8.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La iglesia es un cuerpo, cierto, hay responsabilidades y formada por los distintos miembros. El líder, el pastor, es uno de los miembros que tiene su responsabilidad como líder. Pero igual que un solo miembro del cuerpo no lo hace todo, igualmente en la iglesia somos distintos y hacemos distintas cosas. Estamos organizados y todos debemos estar unidos en servir al Señor. Bueno, sin duda la visita de Jetro a su yerno Moisés fue de gran bendición. Y hemos aprendido lo poderoso que es el buen testimonio, el testimonio de un cristiano para influenciar en otros de una manera positiva y poderosa, como pasó entre Moisés y Jetro. Igualmente aprendimos lo importante que es estar organizados, porque la buena intención que tenía Moisés era de ser un buen líder, pero lo estaba haciendo mal. Y tenemos que escuchar las opiniones de otros y buenos consejos, consultarlo con el Señor y ponerlo en práctica. Bueno, hasta aquí este devocional bíblico. Espero que estas enseñanzas hayan sido de bendición, que sean de bendición, y lo van a hacer si además de aprenderlo, lo ponen en práctica. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta el próximo devocional bíblico.